Primero que nada, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy vengo a presentar el tema de fenómenos naturales más catastróficos del mundo. En específico, me centraré en uno que tuvo una actividad muy rara cuando se desempeñó. También veremos los aspectos, cómo afectó en algunos aspectos sociales, económicos, entre otros. Ahora, el terremoto en el que me basaré será en el llamado Kaikoura, ajá, en, en Nueva Zelanda, el cual ocurrió en el 2016. Muy bien. Información general sobre este acontecimiento. Este fue un terremoto que no se había visto antes y fue por lo que principalmente me llamó la atención, ya que en el transcurso en el que pasó, al menos 12 fallas independientes se rompieron durante el dicho terremoto. El sismo fue el 14 de noviembre del 2016 en Nueva Zelanda. Incluso algunas no habían sido mapeadas con anterioridad, que eso fue lo que principalmente me llamó la atención. 12 fueron, básicamente, de una pasaron a 12 en un segundo. De hecho, más adelante veremos de dónde a dónde fueron, pero básicamente, aparte de las 12, otras que no estaban mapeadas fueron descubiertas por ese sismo, que aparte de las 12 que despertó, se interconectaron y abrieron otras que no estaban mapeadas. Eso fue lo que principalmente me llamó la atención. De hecho, actualmente, después de que sucedió, aún con los científicos que intentaron mapearon la zona por completo, no siguen sin encontrar por qué de una zona se conectó al resto. O sea, se entiende que tal vez una o dos o tres fallas se conecten, pero ¿por qué 12 de repente y aparte otras más? Eso fue un tema de controversia y hasta el día de hoy creo que todavía no se sabe. Bueno, tal fue la fuerza de este movimiento telúrico que se conoce con el nombre de Kaikoura, que fue de magnitud 7.8, bastante fuerte, que rompió una franja de territorio de casi 200 kilómetros de largo y desplazó partes de la isla sur 5 metros más cerca de la isla norte. Enormes bloques de roca fueron empujados hacia arriba. En algunos lugares se elevaron hasta 8 metros. El sismo provocó desprendimientos de tierra, de tsunamis y cientos de réplicas. Que eso fue la base después del terremoto. O sea, después del terremoto se vieron varias réplicas que fueron bajando de escala, pero que fueron todavía pues considerablemente más fuertes. Uno de los puntos que me intrigó básicamente, o también a los investigadores, era que el sismo había podido provocar rupturas tan alejadas entre sí para provocar una magnitud tan alta. O sea, básicamente, cuando se hace una ruptura en el suelo provocado por un sismo, las rupturas usualmente están muy cerca o están considerablemente cerca a ciertos kilómetros. Pero en este caso, las rupturas estaban muy lejos. Básicamente estamos hablando de unos 10 o 15 kilómetros, dependiendo hacia dónde se abría la falla. Entonces, las rupturas estaban tan lejos que se considera una actitud irregular de alguna manera, que es lo que hace aún más intrigante cómo se abrieron tantas fallas. Algunos dicen que son por las aglomeraciones de edificios, otros dicen que por el que por el movimiento de las mismas placas, pero todavía no se sabe a ciencia cierta. Este comportamiento contradice conceptos ampliamente aceptados. Uno de ellos es la noción de que las rupturas no pueden saltar grandes distancias entre segmentos de fallas individuales. 15 kilómetros es lo máximo que pueden saltar, pero es el evento que cura, las distancias fueron mayores, es lo que yo comentaba. Las distancias fueron tan grandes que se salieron de las propias escalas. 5 kilómetros es lo mínimo, como ya comenté. 5 kilómetros son lo mínimo, digo lo máximo, perdón, que una ruptura puede separarse, que una grieta puede separarse de otra. Entonces, aquí se fueron más, fueron como 15 o 20 kilómetros, creo que como máximo. Entonces, estas rupturas, teniendo en cuenta lo grande que eran, atravesaron muchos lugares y generaron grandes daños. Sí fue un evento muy grave, sobre todo porque no hubo quien no se salvara, o bueno, quien se escapara de sentirlo y sobre todo de los daños que provocó. Ok, las consecuencias en diversos contextos. Antes de eso, tengo que aclarar que no estoy mencionando las causas posibles porque hasta el día de hoy
De hecho, una técnica que se usó después del terremoto, no se sabe a ciencia cierta qué fue lo que provocó, ya que los investigadores después del terremoto usaron un sistema que funciona buscando las diferencias entre antes y después en las imágenes del radar de tierra tomadas desde el espacio. Esto permite detectar movimientos del suelo sutiles, incluso los ocurridos en las zonas en donde se abrieron las grietas. Y a pesar de eso, no encontraron una lógica de por qué se abrieron tantas. Por eso no puedo decir en concreto una razón por la cual una razón por la cual las grietas se abrieron. Unos dicen que por las aglomeraciones, los edificios, pero la verdad, tanto para que se abran tantas fallas, no me hace lógica a mí tampoco, y tampoco soy un científico. Ok, en el aspecto social, pues básicamente ocurre lo que siempre se debe hacer. El gobierno salió para apoyar en distintos frentes, obviamente se alargó, era mucho territorio que había que abarcar, pero lo social siempre fue se apoyaron entre otros. Como debo comentar, la falla al haberse extendido por tantos territorios afectó tanto trenes, carreteras, casas, muchas casas fueron derribadas prácticamente por el sismo y algunas quedaron en medio de las grietas y hasta ahí llegaron. Entonces, en el aspecto social, fue más que nada apoyar y apoyar para tanto a los heridos a los recursos que aún se podían salvar de cada vivienda. Ahora, en el aspecto económico, se calcula que alrededor de 30,000 edificios se cayeron durante el sismo. Eso sin contar bueno, eso es lo que se hizo el cálculo hasta ese momento, pero yo pienso que son más. El total de daño sumó la cantidad de 2.5 mil millones de dólares. Comparado con el sismo que hubo, que ese también es un tema que investigué, en el 2001, que hubo un poquito menos de edificios calculados que se cayeron y viviendas, creo que fue de 21,000 millones, no, de 19,000 millones de dólares, el cual se perdió en ese sismo. Aquí la diferencia que hubo es que en ese terremoto hubieron 185 muertos. Aquí solo como mucho hubieron, me parece que 2 desaparecidos. Ajá. Eh, en el aspecto económico sí hubo muchas bajas. También se puede recalcar que creo que edificios políticos se cayeron y pues políticos, personas de oficina por suerte salieron a tiempo, pero sí hubieron muchos edificios que se cayeron por culpa de este terremoto. Sí fueron los daños en el aspecto económico. Ahora, la salud y lo emocional de los afectados. Entre las afectaciones que se vieron dentro de las personas luego del incidente podemos encontrar síntomas ansiosos depresivos, estrés postraumático, alteraciones del sueño, aumento de conductas violentas y padecimiento de enfermedades cardíacas. Bueno, estos son los síntomas normales después de tal temblor, la verdad. Los padecimientos y enfermedades cardíacas, yo creo que se refiere mucho más a los adultos de la tercera edad que pudieron haber tomado el temblor por sí solos, o sea, salieron de su casa, todo, pero obviamente ellos ya están sometidos a enfermedades muy graves o de mucha delicadeza. Entonces, sobre todo los que padecen hipertensión fueron los más afectados porque el susto de tal magnitud sí fue algo muy grave. El aumento de conductas violentas, pues es lo típico en personas que posiblemente pudieron haber estado en ese momento o alcoholizadas o simplemente por la sorpresa del momento, pudo haber afectado bastante la conducta de las personas. El estrés postraumático, como todo, es como si tuvieras tuvieras un accidente, así vas a tener la adrenalina muy arriba durante mucho tiempo. Eh, y eso va de la mano con las alteraciones del sueño. Básicamente después de este tipo de eventos es muy difícil que una persona consiga el sueño o básicamente va a tener dolores de cabeza muy seguidos, más que nada por el hecho de la adrenalina que sintió en ese momento, que es lo que
Principalmente provoca casi siempre el estrés postraumático y el aumento de conductas violentas. Los síntomas ansiosos y depresivos, pues básicamente se relacionan con las personas que perdieron posiblemente sus viviendas, su trabajo, algún artículo de material de calidad o de muy valioso que haya sido, y ese tipo de cosas. En lo personal, de mi propia experiencia, yo he estado en un terremoto pues bastante, no tan prominente de 7.8, pero sí uno bastante grave. Eh, la casa se movía y todo, y sinceramente estos síntomas sí son muy ciertos. Básicamente no, a mí me sucedió en la noche sucede, en la noche básicamente no pude dormir, y sí, son síntomas y síntomas y síntomas que van pasando. Gracias a Dios, mi vivienda no sufrió daños, pero sí hubieron muchas cosas que pasaron. Y sí, puedo confirmar que todos estos síntomas son ciertos cuando ocurre un terremoto. Ahora, me pongo a pensar mejor en las personas que pasaron el terremoto y que estuvieron en el epicentro, y es mucho más grave. Bueno, pues eso sería todo. Muchas gracias.